La diferencia entre resultados y metodologías en las balanzas fiscales regionales ha generado un debate entre los expertos sobre la necesidad de homogeneizar los datos y para ello el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas ha recabado la opinión de la comunidad académica con el objetivo de elaborar un sistema de cuentas públicas territorializadas, SCPT, sobre el que ya se ha hecho un primer documento de trabajo preliminar por un grupo de trabajo que está asesorando al Ministerio. Además de obtener las balanzas fiscales, esta nueva herramienta estadística va a permitir conocer sus componentes de forma que, según el Ministerio, hará posible un debate más informado sobre la racionalidad y la equidad del reparto de los recursos públicos y de las cargas tributarias. También ayudará a mejorar el diseño de ciertas políticas en las que la dimensión territorial es importante. El documento de trabajo se presentó en una jornada organizada por el Instituto de Estudios Fiscales el pasado 7 de marzo. El documento, las opiniones y las conclusiones de los expertos que participaron están accesibles en la página web del Instituto de Estudios Fiscales. Y de todo esto vamos a hablar ahora en Sin Distancias, en el tiempo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, con José Antonio Martínez, director general del Instituto de Estudios Fiscales, profesor de nuestra facultad, y con Pedro Cortiñas, profesor de Economía Aplicada y Estadística y director de la Escuela de Práctica Empresarial de la UNED. Pedro Cortiñas fue el moderador de una de las mesas de la jornada y hoy es nuestro primer invitado para hablar de las balanzas fiscales en España. Muy buenos días. Buenos días. Pedro Cortiñas, ¿qué son y para qué sirven las balanzas fiscales? Bueno, la idea un poco es, vamos a poner un poco de orden en todo este barullo que se ha formado a través de las balanzas fiscales, ¿no? ¿Qué son las balanzas fiscales? Yo he cogido 3 definiciones claras de qué son. Una de ellas dice: las balanzas fiscales son un instrumento de medida cuyo objetivo es contribuir al análisis de la dimensión territorial del sector público estatal. Ahí nos quedamos un poco pensando, ¿qué estamos hablando? Sector público estatal, es lo importante. Una segunda sería, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de las balanzas fiscales es poner de manifiesto los flujos financieros entre los agentes económicos que tienen un centro de interés en el ámbito territorial de una región, con la administración central. De nuevo aparece ante sector público estatal a la administración central. Y una tercera es un instrumento de información económica que imputa territorialmente los ingresos y gastos del sector público en un periodo de tiempo y calcula el saldo fiscal resultante en cada territorio. Entonces, de esto que obtenemos, al final las balanzas fiscales lo que es una representación de ingresos y gastos de cada comunidad autónoma. ¿Qué es lo que pasa? Que el concepto de balanza fiscal se quedaba un poco limitado porque realmente lo que hacía era la relación entre las comunidades autónomas y el sector público estatal o el Estado, pero no tenía en cuenta lo que eran la propia financiación de las comunidades autónomas o los propios ingresos de las comunidades autónomas o las corporaciones locales. Aquí es cuando este sistema de cuentas públicas territorializadas, presentado por Ángel de la Fuente, aporta esta nueva inclusión, ¿no? Incluye tanto los ingresos y gastos de las comunidades autónomas como los ingresos y gastos de las corporaciones locales, con lo cual al final lo que tenemos es una representación muy clara de todos los ingresos y gastos del Estado territorializados. Esta nueva metodología nos permite sacar esa imagen de ingresos y gastos y, lo más importante, obtener un saldo para cada comunidad autónoma. ¿Sería una sustitución de las balanzas fiscales, en este caso, que publican las comunidades autónomas? ¿Sería independiente? ¿Sería para comparar los datos de uno y otro? A ver, a lo largo de la entrevista iremos viendo cómo esto de las balanzas fiscales no es una cosa muy concreta, delimitada, o existe un marco teórico sobre el que se rige. Existen tantos marcos teóricos, tantas balanzas fiscales como estudiosos que hay sobre el tema, como investigadores. Entonces, realmente lo que aporta el equipo de Ángel de la Fuente es una metodología para establecer un proceso continuo de elaboración de cuentas públicas territorializadas. ¿Qué aportaría el llegar a un consenso sobre un proceso? Pues que todos tendríamos dónde agarrarnos, dónde seguir, ¿no? No como hasta ahora. Hasta ahora, ¿qué está sucediendo? Que cada comunidad autónoma saca su interpretación, su metodología, su valoración y ahora mismo hay tantas balanzas fiscales como comunidades autónomas prácticamente, ¿no? Diferentes balanzas fiscales. Diferentes balanzas fiscales con diferentes resultados y aplicando la metodología que a cada uno le resulta más interesante para obtener su saldo, ¿no? Y esto, Pedro Cortiñas, con algún objetivo o con objetivos concretos, porque las balanzas fiscales no sirven para definir o limitar o delimitar la financiación de cada autonomía, pero sí para otros conceptos. A ver, no se deberían utilizar, no tiene nada que ver la financiación con balanzas fiscales, ¿no? Las balanzas fiscales no tienen en cuenta criterios de equidad o criterios de desarrollo o criterios de oportunidad de inversión. O sea, las balanzas fiscales lo que es una representación sobre un papel de lo que está sucediendo, ¿no? Ingresos y gastos, cómo se gasta y cómo se ingresa. La diferencia de la financiación,
pues que la financiación tiene un componente político. O sea, el construir un AVE de Madrid a Valencia no tiene nada que ver con un saldo fiscal, tiene que ver con un interés nacional. Entonces, este tipo de cuestiones son diferentes. Entonces, hay que separar lo que es la financiación de las balanzas fiscales. Las balanzas fiscales, ¿para qué deben de servir? Para tener un criterio a largo plazo de qué se está desarrollando o cómo se están implementando las políticas, muchas veces sociales o económicas, dependiendo del componente que se le dé. Pedro Cortiñas, antes me he adelantado y le he hecho una pregunta que quizás estaba relacionada con esta cuestión que quería usted plantear. ¿Cuál es el estado de la cuestión de las balanzas fiscales en España? Porque ha habido muchas, como usted decía. Sí, bueno, desde el año 60 ha habido más de 40 estimaciones de balanzas fiscales. Lo importante hay que destacar es que se hacían las balanzas fiscales por parte de universidades, por parte de grupos de estudios, por parte de alguna comunidad autónoma, pero nunca se habían hecho balanzas fiscales hasta el año 2008 por parte del Estado, avaladas por el Estado. En el año 2008 el Estado encarga al Instituto de Estudios Fiscales que haga un trabajo en profundidad y para ello monta un grupo de expertos para establecer una metodología. Se establecieron múltiples metodologías, no se llegó a un acuerdo, es bastante difícil el tema. Y en el año 2008 se presentan los resultados de unas balanzas fiscales con año de referencia de 2005, en el cual se sacan al final 6 balanzas fiscales, estableciendo 4 por una metodología y 2 por otra metodología, con resultados diferentes en cada una de ellas. Similares en algunos aspectos, pero con diferencia. Y esta es la primera balanza fiscal que se publica por parte del Estado. Digamos que es la primera balanza fiscal oficial. Recientemente, como has comentado, se presenta el sistema de cuentas públicas territorializadas con un fondo más allá de lo que es una propia balanza fiscal. Y este trabajo es un trabajo muy interesante porque es el trabajo más transparente que se ha hecho hasta la fecha. Hasta ahora lo que se obtenía se publicaba una balanza fiscal, se ponía un documento metodológico y se obtenían unos resultados, unos saldos fiscales. Pero el trabajo que ha presentado el profesor Ángel de la Fuente lo que presenta es un desglose de más de 200 partidas presupuestarias con sus criterios de imputación a cada comunidad autónoma, con lo cual el ejercicio de transparencia es tremendo. Uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con los criterios, pero ahí están los criterios encima de la mesa. Estamos hablando de conseguir el objetivo fundamental, que es el de la transparencia, la importancia de publicarlas y que todo el mundo las entienda. Claro, ahora mismo son replicables y discutibles. En este foro que dirigió el Instituto de Estudios Fiscales en el Ministerio de Economía y Hacienda sobre estas cuentas públicas, donde se presentaron estas cuentas públicas territorializadas a toda la comunidad científica, hubo un amplio debate, pero pudo existir ese amplio debate porque están encima de la mesa todos los cálculos que se habían hecho. Entonces, se pueden discutir cuando sabemos qué se ha hecho. Cuando no sabemos qué se ha hecho es más difícil discutir, ¿no? Para poner un ejemplo de esta locura que está habiendo con el tema de balanzas fiscales, el 5 de marzo de este año, de 2014, Extremadura presenta unas balanzas fiscales. El presidente de Extremadura las presenta de tal forma que cuando todo el mundo tiene que Madrid, Cataluña son los principales deficitarios en balanzas fiscales, aquí en estas balanzas fiscales sale Extremadura como la principal deficitaria y Cataluña como la más beneficiada. Bueno, son metodologías diferentes. Le llaman balanzas fiscales a cosas que igual no deberían de llamarse balanzas fiscales, son balanzas más genéricas, ¿no? Luego entramos en matices de las diferencias, por ejemplo, que presentó Extremadura o lo que presenta este trabajo. Pero ahora mismo lo que está habiendo es mucho ruido en cuanto a balanzas fiscales, de tal forma que se puede llegar a un problema, que es el miedo que tenemos los que nos dedicamos a la investigación en estos temas, es que se llega a desprestigiar el propio concepto de balanza fiscal. Porque si cada comunidad autónoma saca una balanza fiscal y da unos datos totalmente dispares, al final nadie va a creer en este aparato. Y al final este aparato es un aparato estadístico de representación de unos hechos concretos, que son ingresos, gastos y el reparto que se hace de ellos. En parte los hemos apuntado. Pedro Cortiñas, ¿cuáles en su opinión son los problemas que tiene en estos momentos, que tienen las balanzas fiscales? Bueno, pues los problemas que tienen las balanzas fiscales, aparte de la mala utilización que se está haciendo de ellas o la utilización un poco partidista o interesada de ellas, es precisamente que se puede hacer esta utilización porque no existe una metodología única. O sea, existen varias metodologías que son aplicables dependiendo del interés que pueda haber detrás de ellas o de la propia creencia del que las aplique, ¿no? Existen unas dificultades metodológicas que en algunos casos no se pueden subsanar. Existe dificultad de acceso a los datos. Estamos hablando de todos los ingresos y gastos del Estado. Eso es una dificultad tremenda. Habría que ir presupuestos a presupuestos de entidades locales, de
de comunidades autónomas. La dificultad de recabar estos datos es bastante grande. Existe esa disparidad de resultados por la diversidad de criterios, y después uno de los problemas que se da con las balanzas fiscales es que hasta ahora nunca se ha presentado una serie de datos anual o temporal sobre balanzas fiscales, sino que siempre se están presentando una balanza fiscal para un año dado, con lo cual esas diferencias de ingresos y gastos no se pueden continuar en el tiempo, no se pueden ver la evolución de esos saldos en el tiempo, que sería lo realmente interesante. Nunca se ha planteado desde la Administración Central el establecer una metodología casi obligatoria, porque quizás también sería una de las posibilidades. No sé si a esto responde esta herramienta que se llama SCPT. A ver, se ha intentado. Ya en el 2005-2008, en ese periodo de Instituto de Estudios Fiscales, intentó llegar a ese consenso entre expertos para conseguir una metodología. Pero al final es tan difícil, o sea, no se consigue establecer una única metodología, pues porque hay muchos intereses y mucha disparidad de opiniones. Entonces, no se consigue establecer esa metodología y es una pena. Quizás este intento de cuentas públicas territorializadas debería de ser un intento definitivo en el que se establezca una metodología. No hay una metodología a nivel internacional tampoco. Igual ese es el problema. Igual si Eurostat decidiese a establecer una metodología a nivel europeo, como hizo con el Sistema Europeo de Cuentas, que instauró una metodología a seguir por parte de todos los Estados miembros, pues igual entonces sí que nos quitaríamos este problema, esta situación sobre balanzas fiscales. Existe un problema en España, una discusión política, y claro, dentro de este ámbito de discusión política, pues llegar a un acuerdo en estos términos parece bastante difícil. Bien, hay varias metodologías, en particular hay dos métodos o enfoques, que son el método carga-beneficio, si no lo digo mal, y método de flujo monetario. ¿Cuáles son las diferencias y por qué un modelo u otro? Bueno, son dos diferencias, pero además extremas. O sea, son dos formas de enfocar el reparto de los ingresos, o sea, la imputación de los ingresos y el reparto de los gastos totalmente extremas. En la metodología de carga-beneficio se basa en que los ingresos se imputan al territorio donde residen las personas que finalmente soportan su carga. Es decir, lo que se denomina como incidencia económica o efectiva, ¿no? Y independientemente de quién sea y dónde residan las obligaciones legalmente a pagar, ¿no? Incidencia legal o formal. Es decir, que los ingresos se reparten por residencia de la persona que soporta la carga de dichos ingresos, no por quién los tiene que pagar. Y luego, si eso podemos entenderlo un poco mejor, ¿no? Aquí una idea sería pues cómo se imputa el ingreso del IVA, ¿no? El ingreso del IVA, al final sabemos que el impuesto del valor añadido es un impuesto que recaudan las empresas, pero que lo pagan los consumidores en última instancia, por simplificar, ¿no? Lo pagan también las administraciones públicas, pero por simplificar, la mayor parte, el 74%, lo pagan los consumidores. Entonces, realmente no interesa quién recauda el impuesto. Aquí lo que interesa es quién está pagando el impuesto. Y ya no quién está pagando el impuesto, sino dónde reside el que paga el impuesto. Entonces, así el IVA, al final, cuando llegamos a un montante de ingreso del Estado del IVA, ¿quién lo está pagando? Pues cuando un madrileño paga IVA o hace una compra o hace un gasto, se debería imputar ese gasto a ese madrileño. Cuando un gallego lo hace, se debe imputar al gallego según carga-beneficio, ¿no? Por eso es todo un poco complicado. Y después el gasto que hace el Estado o la propia comunidad autónoma se imputan al territorio en que residen las personas que van destinados los servicios públicos a las transferencias públicas que financian. Al margen del territorio en el que se producen tales servicios se pagan tales transferencias. Bien, esto es carga-beneficio. ¿Qué significa eso? Significa que cuando el Estado hace un gasto hay dos opciones. Que sería esta de carga-beneficio vamos a pensar en un ejemplo muy claro. La Casa Real. La Casa Real se le da una dotación económica. La Casa Real está en Madrid. Luego el gasto, ¿dónde se realiza? En Madrid, sí. Pero ¿quién recibe los servicios de la Casa Real? Todos españoles. Defensa. Defensa puede tener un gasto muy importante porque el Ministerio de Defensa o la Jefatura de Estado Mayor está en Madrid, o un tanque se compra a un lado o un cuartel está en otro lado. Pero ¿quién recibe los beneficios de defensa? Todos los españoles. Luego, ¿cómo habría que imputar defensa? ¿Dónde está el gasto? O a cada español su parte de defensa. Es una buena problemática. Según el criterio carga-beneficio, lo que se hace es imputa el gasto de defensa, por ejemplo, a cada español. ¿Por qué? Porque todos los españoles recibimos la misma opción de defensa. Tenemos el criterio de flujo monetario. Bueno, pues el criterio de flujo monetario es lo contrario. Lo que se hace es los ingresos tributarios se imputan al territorio donde se localiza la capacidad económica sometida a gravamen, es decir, el objeto imponible. Ya estamos aquí en otro concepto. Es decir,
el ingreso se hace según donde se realiza el gasto, no según donde reside la persona que lo realiza. En el caso anterior del IVA, cuando un madrileño está comprando, si compra en las Islas Baleares, el ingreso se le imputaría a las Islas Baleares, no se le imputaría a la residencia del madrileño. Es decir, tenemos un concepto diferenciado de lo que estamos haciendo. Impuestos sociedades, un ejemplo también claro, impuestos sociedades lo pagan las empresas, entonces se puede tomar dos criterios, donde lo paga la empresa o regionalizarlo por criterios que luego podremos llegar a ver o no sobre criterios de regionalización. Es decir, existe bastante complicación a la hora de imputar, pero donde el flujo monetario más discrepa de la carga-beneficio es en la imputación de los gastos. Lo que hemos visto antes. El flujo monetario lo que nos estaría diciendo es que los gastos se imputarían donde se realiza el gasto concreto o la inversión concreta. De tal forma que el gasto en defensa se imputaría a donde esté el cuartel, donde esté la jefatura del Estado Mayor, donde se haga una inversión de defensa. Entonces, se imputarían los gastos por un criterio económico, no por un criterio de reparto social. Es decir, no importa quién reciba el beneficio de ese gasto, sino lo que importa es dónde se realiza ese ingreso. Con lo cual, quién recibe, digamos, el beneficio económico en vez del beneficio de la prestación. Con lo cual, aquí lo que estamos es generando una disfunción en donde se hacen las inversiones, donde se realizan los gastos y quién recibe los beneficios de esas inversiones, ¿no? Podemos poner un ejemplo, es la elaboración de un tren de alta velocidad, una autopista o cualquier cosa de estas. ¿Dónde se realiza el gasto? Pues en el tramo de autopista que se está haciendo. Si hacemos una autopista, por ejemplo, Madrid-La Coruña, cuando se hizo en aquel momento la autovía Madrid-La Coruña, en el momento que se estaba realizando el gasto a la altura de Zamora, se le imputaba el ingreso a Zamora. Pero ¿quién va a utilizar esa autovía? Lo utilizaban madrileños, lo utilizaba gente de Coruña, lo utilizaba gente de toda España. Con lo cual no es tan sencillo como imputar el gasto al centro de gasto, sino a quién recibe los beneficios. Entonces, son dos posturas tan sumamente diferenciadas que según se utilice un criterio u otro criterio, va a salir unas cosas totalmente diferentes. Entonces hay comunidades autónomas que defienden flujo, hay comunidades autónomas que defienden carga-beneficio y hay, digamos, expertos que lo que quieren es darle un punto de vista a la balanza fiscal. Es importante esto porque, digamos que el flujo monetario se debería de utilizar, los saldos obtenidos por el flujo monetario, lo que al final representan, deberían de ser saldos en términos de contabilidad nacional, saldos contables con valoración económica y que nos dan un reflejo de un hecho económico puro y duro de beneficio, ingreso y retribución. Mientras que el método de carga-beneficio sí que nos da un componente social de reparto, que se puede asumir más el concepto de fondo de balanza fiscal, que es, digamos, una transferencia a los hogares por parte del Estado en servicios prestados. O sea, Defensa me está prestando un servicio a mí igual que a cualquier otra persona de España. No le está prestando un mayor servicio. El rey, digamos, la Casa Real es la Casa Real de todos los españoles, no solo de los madrileños o la gente de Palma de Mallorca cuando los reyes se desplazan a Palma de Mallorca, sino es de todos los españoles. Entonces, se le presta un servicio a todos los españoles, no solo a los madrileños. Otro ejemplo, el ministerio, o sea que la localización de un ministerio esté en Madrid no quiere decir que ese ministerio solo preste servicio a los madrileños, sino que ese ministerio presta servicio a todos los españoles. Y esa es la diferencia entre flujo y carga-beneficio. Antes, Pedro Cortiñas, es la verdad que muy complicado, quizás incluso para entenderlo. Si yo, que vivo en Madrid, viajo a Baleares y hago un gasto en Baleares, en un hotel, por ejemplo, me cobran el IVA, lógicamente, pero si yo no he pagado con tarjeta Visa, etcétera, etcétera, yo como no soy profesional, no voy a imputarme el IVA de ninguna otra manera, no me lo voy a descontar, no. Con lo cual, ¿cómo sería el control de ese ingreso mío, de ese gasto hecho por mí en Baleares, dentro de los dos sistemas? Claro, pues esto es un... ¿Y cómo podría controlarse? Claro, que es lo más complicado. Claro, esto ya se van a métodos de indicadores estadísticos. Hay un gasto en consumo estimado por el Instituto Nacional de Estadística y un gasto en consumo realizado a través de la encuesta de presupuestos familiares por regiones. Hay información sobre los gastos en turismo vía Egatur o Familitur. Entonces, de ahí se obtienen fuentes estadísticas y se construyen indicadores de reparto. O sea, no es el gasto personal que realizamos, que no hay registro, sino como un reparto de una cantidad, una magnitud, digamos, de cuenta nacional elaborada por el INE, y es la forma de repartir esas magnitudes. Y ahí es donde empiezan los conflictos, digamos, en cuáles son los criterios de reparto.
Bueno, habíamos comentado al principio del programa que también íbamos a contar con la opinión del director del Instituto de Estudios Fiscales, que está colaborando o participando precisamente en esta nueva herramienta, en la elaboración de un sistema de cuentas públicas territorializadas. Es José Antonio Martínez, es profesor de Economía Aplicada de nuestra universidad, como decíamos, director del Instituto de Estudios Fiscales. Antes de hablar con él, Pedro Cortiñas, en su opinión, ¿qué tiene de bueno una y otra metodología y dónde habría que incidir más? Bueno, realmente lo que tiene de bueno, lo que representa realmente una balanza fiscal sería una metodología de carga-beneficio, porque es la que realmente está asignando esas transferencias del Estado o esas prestaciones del Estado a los individuos, con lo cual sí que se podría hablar de ingresos por parte del Estado, es decir, quién paga los impuestos, quién realmente soporta los impuestos, no realmente quién paga, perdón, quién realmente soporta los impuestos y refleja quién está recibiendo por parte del Estado ese beneficio común o generalizado que debe las prestaciones, digamos, del Estado. ¿Quién utiliza esas prestaciones del Estado y quién carga con el coste de esas prestaciones? Entonces, quien mejor refleja este sistema es carga-beneficio. El sistema de flujos lo que representaría es una cuestión pura de contabilidad nacional para establecer Producto Interior Bruto y establecer reparto de inversiones y gastos de la administración, pero no reflejaría el concepto de fondo de una balanza fiscal, en el que se pretende precisamente eso, ahondar sobre los ciudadanos, no sobre la macroeconomía. Bueno, pues vamos a escuchar a José Antonio Martínez, vamos a hablar con él por teléfono, nos ha cedido unos minutos. José Antonio Martínez, buenos días, muchas gracias. Buenos días, José Antonio. Buenos días, Pedro. Vamos a explicar primero esa participación que tiene el Instituto de Estudios Fiscales en esta nueva herramienta que pretende pues un poco homogeneizar las cuentas fiscales regionales en España. Pues muy bien. El Instituto de Estudios Fiscales es un organismo autónomo adscrito a la Secretaría de Estado de Hacienda y, en suma, al ministro de Hacienda. La postura oficial del ministro, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el tema concreto de balanzas fiscales, pero también en cualquier otro tema, en el tema de la reforma fiscal o en todos los temas que estamos abordando nosotros, que son muchos y como el profesor Pedro Cortiñas conoce, muy complejos, es la labor siguiente. Es decir, nosotros estamos enfocando los temas desde la siguiente óptica. Solimos pedir opinión a expertos en distintas cuestiones, pues, de lo que sea, en este caso concreto, pero también en otros, y luego nosotros, el Ministerio, toma sus propias decisiones como no puede ser de otra manera, ¿no? Y entonces ya elaboramos por lo que vaya a ser. Estamos hablando de reforma fiscal, sería reforma fiscal, en este caso concreto, pues es un caso mucho más complicado, mucho más complejo, como el profesor Cortiña conoce perfectamente, ¿no? Y en otros que hemos hecho, pues como el tema presupuestario, la autoridad fiscal independiente ha sido distinto, ahí no se ha pedido ningún informe, es una cuestión que hemos hecho nosotros directamente en el Instituto de Estudios Fiscales, liderado más concretamente por la propia Dirección General, y en algunos otros temas, en la política presupuestaria, lo que vaya a salir en el futuro, por adelantarles algo a nuestros queridos oyentes de la UNED, como puede ser todo el tema presupuestario, presupuestación en base cero. Algunos de estos son cuestiones lideradas, por decirlo de alguna forma, por el equipo más cercano a la dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Desde el punto de vista de un tema polémico en la doctrina, como es el tema en su momento de las balanzas fiscales, históricamente, como supongo que se habrá dicho históricamente, pues hubo algunos acercamientos. En el año 2005 se hizo una comisión de expertos en el Instituto de Estudios Fiscales y hubo una presentación de varias metodologías, llegándose a una especie de consenso en el que deberíamos de estudiar dos enfoques. Uno era el flujo monetario, el otro era el de carga-beneficio. Después de
2 años de debate, me parece recordar. Los resultados no se hicieron públicos hasta 3 años después, me parece que fue en el año 2008, estoy hablando muy de memoria, más o menos así es un poco la historia de las previa, digamos, los antecedentes de las balanzas fiscales. Tradicionalmente llamadas así, ¿no? Cuando empezamos a estudiar hace un año y pico este tema, pues llegamos a la conclusión de que sería bueno pues pedir alguna evaluación externa a algún grupo de expertos. Nace así el sistema de cuentas públicas territorializadas. La metodología empleada en este caso es la que se eligió por los 3 expertos seleccionados, fue la metodología de la carga beneficio. Nosotros avalamos esta metodología y además a través de nuestra propia página web divulgamos el procedimiento, que ha sido un procedimiento absolutamente transparente. Ahí están los datos base, todo está colgado en la red y yo creo que ha sido un modelo de transparencia que ha gustado muchísimo a todos los académicos, a todos los expertos y a todas las personas interesadas en este tema. Se hizo un gran debate en el Ministerio de Hacienda y yo creo, que fue un éxito. El propio profesor Cortiña participó en él, ¿no? Los autores de la investigación, el profesor de la Fuente Barberán y don Ezequiel Uriel, cada uno de ellos presentaron 3 paneles, expusieron la metodología para la territorialización de gastos e ingresos públicos y explicaron un poco lo que habían pretendido hacerlo, que era partían de considerar un Estado central ampliado, por decirlo así, en el que se incluían todos los recursos tributarios del país, al margen de algunos ajustes que permitieran homogeneizar los distintos componentes de gasto. Posteriormente, lo que se proponía en el sistema de cuentas públicas territorializadas era la asignación a las comunidades autónomas de gastos e ingresos en dicho Estado central, teniendo en cuenta los beneficiarios últimos de las políticas públicas, así como a los contribuyentes que soportaran esa carga. Con esa información, el objetivo era tener una información detallada de la incidencia territorial de la actuación de las administraciones públicas y el siguiente paso sería entonces organizarla de una forma útil posible para que el Estado, el gobierno, tuviera una información detallada. Es decir, en mi opinión no se trataba de suprimir las balanzas, sino hacerlas más detalladas y más útiles. Y esa es más o menos la opinión del Instituto de Estudios Fiscales, la opinión de los autores de la investigación y desde luego del Ministerio de Hacienda. Sí, lo primero es totalmente de acuerdo en que el ejercicio de transparencia fue ejemplar. La amplitud y la concreción de los métodos utilizados también fue ejemplar, lo que permitió precisamente ese debate, como hemos comentado anteriormente. Yo lo único preguntar si desde el Ministerio, Instituto de Estudios Fiscales, se considera o se prevé dar continuidad a este trabajo, porque es una pena ya una vez elaborada esta metodología, presentado ya los datos para 2005, sé que en breve se piensa presentar los datos para 2011, que sería interesante el poder tener ya una metodología o un marco de referencia sobre el que trabajar, ¿no? No que se estén dando tantos bandazos como se están dando. Sí, yo creo que la idea es precisamente esa, Pedro, es decir, la idea es que tenga lógicamente una continuidad y seguir en la misma línea. Yo suelo contar una anécdota que iba un día en un taxi en el coche y entonces estaba oyendo una tertulia una tertulia económica, no me acuerdo la emisora de radio, pero sacaron este tema en relación con la reforma fiscal y entonces estaba diciendo uno de los tertulianos, lamento no recordar el nombre tampoco, es que precisamente lo que habría que hacer sería un seminario como se ha hecho por el Instituto de Estudios Fiscales sobre todos estos temas que son importantes, pero con el mismo ejercicio de transparencia. Y tú sabes perfectamente que lo que se hizo ahí fue eso, es decir, cualquier persona, cualquier investigador, cualquier experto, evidentemente ahí tenían que ir gente que fueran especialistas en la materia, dentro de los dedicados al estudio de estos temas, pues todo el mundo se conoce perfectamente. Allí todo el que quiso estar estuvo. Y desde luego al día de hoy sigue en la página web y en el propio ministerio. Yo he liderado
este tema y con total ejercicio de libertad para los investigadores, pero también de transparencia en la exposición de los datos. Yo me acuerdo que me entrevistaron en 24 horas y en el canal especializado en información continua, y tiene una sección de economía por la tarde, y entonces me preguntaba la periodista que si eran un secreto las balanzas fiscales. Y dije, mira, el secreto no, están puestas en la página web. El secreto es la fórmula de la Coca-Cola. Las balanzas fiscales no solo no son ningún secreto, sino que nosotros queremos hacerlo absolutamente transparente. Eso también es un ejercicio de democracia y también, hombre, sí he de decir que nosotros lo hemos enfocado siempre desde un punto de vista, o por lo menos hemos intentado hacerlo así, desde un punto de vista muy académico, evitando un tema que también lo era, un tema político, pero si tú te acuerdas, en las sesiones ahí había gente de todas las opiniones y de toda la diversidad política de este país, y todo el mundo estaba cómodo y todo el mundo participó y dijo lo que quería, y además de ese debate salieron cosas. Es decir, luego se han ido poniendo, están todas las ponencias, los autores nos ayudaron con algún resumen. Es decir, fue un debate autocrítico, es decir, las opiniones, incluso muchas de ellas que no iban en la misma línea del informe de los autores, se asumieron para mejorar el sistema. Yo creo que eso es muy positivo y, en mi opinión, pues claro, es decir, que tiene que seguir ahí, que tiene que desarrollarse, porque si no, no tiene sentido el haber hecho el primer esfuerzo, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias, José Antonio Martínez. No sé si Pedro Cortiñas quiere comentar alguna cosa final, pero estamos fuera de tiempo. No, pues nada más a lo aportado por José Antonio Martínez. Muchas gracias también, y gracias a vosotros también. Pues hasta una próxima ocasión, a nuestros dos invitados y a todos nuestros oyentes. Un saludo, buenos días. Sin distancias.